Nacional. Y hoy tenemos una información que sabemos es de mucha importancia. Se ajustó justamente el valor de la unidad impositiva tributaria, conocida también como la UIT. Probablemente hayamos escuchado nosotros cuando hay sanciones, ¿no? Tal empresa va a tener que pagar 10 UIT, ¿no? De repente han sancionado a tal otra empresa o corporación con 100, 150 UIT. Esta palabrita es bastante común, ¿no? Cuando hablamos en materia económica. Bueno, se ajustó el valor de la UIT y será 5.350 soles. Ha subido ligeramente, así que vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? A ver, en principio, si quisieras como aterrizar y explicarle a la audiencia qué implica, qué significa la unidad impositiva tributaria, quién define su valor, en base a qué la define. ¿Es el Ministerio de Economía? ¿Es una decisión que pasa por el Congreso de la República? Por favor, coméntanos un poco. Sí, la unidad impositiva tributaria tiene como objetivo ser un valor de referencia para no tener que estar actualizando todos los años los montos específicos de un montón de trámites que se tienen que hacer en el Estado. Entonces se pone un solo valor de referencia y ese valor es lo que se va actualizando. Por ejemplo, imagínense que hubiéramos tenido que hacer contigo, Valeria, tú y yo, un trato para que yo te pague 5 soles todos los años, de aquí hasta el infinito, pero 5 soles en el año 2000 no valen lo mismo que valen 5 soles este año. Entonces a ti eso no te conviene. Lo que tú tenías que hacer en todo caso era decirme, bueno, 5 soles, pero va subiendo un poquito todos los años, ¿no? Lo que hace la unidad impositiva tributaria, la UIT, es tratar de hacer eso, ¿no? De ir ajustando todos los años porque va subiendo los precios, van subiendo los costos. Entonces la idea es que siempre se puede ir ajustando. Por ejemplo, en el año 2000, para que nos hagamos una idea, la UIT era de 2.900 soles y ahora se va a actualizar para el 2025 en 5.350 soles. Estamos hablando de, fíjense cómo ha ido incrementando cada año. Cada año sube entre 100, 200 soles, es como va subiendo poco a poco la UIT. Y la idea, repito, es simplificar un poco todos los trámites que se tienen que hacer. En vez de poner un monto específico que se tiene que actualizar todos los años, ponemos 2 UITs, 3 UITs, y ya con eso ya sabemos que ese monto va a cambiar cada año, Valeria. Ahora, Mónica, la pregunta probablemente que se caiga de madura es, ¿y cómo se define si es que de repente sube el valor de la UIT? ¿La inflación tiene que ver de repente alguna otra política? ¿Tiene que ver alguna otra decisión? ¿Y quién lo define finalmente? ¿Quién tiene la última palabra? ¿La presidenta Dina Boluarte? ¿El ministro de Economía y Finanzas? ¿Se reúnen en PCM? ¿Pasa por el Congreso? O sea, ¿cómo se define? ¿Cómo se configura? Sí. Esa es una decisión bastante técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, se aprueba con un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que sí está suscrito, digamos, por presidencia, pero en principio es el ministro de Economía el responsable directo del tema. Y lo que se indica es que tiene que tener criterios macroeconómicos. Y cuando hablamos de criterios macroeconómicos es un término muy amplio, pero normalmente lo que se considera son 2 factores. El primero, como tú dices, es la inflación, cómo van cambiando los precios año a año, porque eso nos da una idea de cómo se ven afectados los ingresos de las personas, cómo se ve afectada la capacidad adquisitiva de las personas y de las empresas. Y el segundo factor son los costos, porque como tú mencionabas, muchas veces en el Estado cuando hacemos un trámite, ¿verdad?, nos cobran en función de la UIT, ¿no? 20% de una UIT o 3 UITs para pagar una multa. Entonces, eso está muy vinculado a cómo cambian los costos administrativos en el Estado. Entonces, eso pasa por el pago tanto de las planillas del Estado como los costos operativos, cuánto cuesta el papel, las laptops, las computadoras, el internet, todos esos costos operativos que incurre el Estado para dar algunos servicios. Entonces también se consideran. Son esos 2 factores, entonces costos e inflación. Si miramos cómo se ha venido decidiendo normalmente, son estos 2 factores, sobre todo la inflación lo que ha ido primando. Pero en los últimos 4 años sí, estos incrementos de la UIT, que antes se daban siempre 100 soles, 50 soles, se han empezado a dar un poco más fuertes. 200 soles, hubo un año que subió 350 soles en el 2023 y bueno, ahora está subiendo 200 soles de nuevo. Entonces sí, ahora se está subiendo más
incluso más que la inflación, porque se está planteando un incremento de 3,8%, que es mayor a la inflación con la que estamos cerrando, que es alrededor de 2,4%. Entonces, ahí debe haber una consideración adicional por los costos en los que se incurre en el Estado. Sin embargo, ahí podemos ver un poco cómo puede afectar esto a las personas, Valeria, porque efectivamente hay personas que ganan y personas que pierden. Ahora, Mónica, tú lo has explicado súper bien, ¿no? En los últimos años ha estado como escalonadamente hacia arriba, pero ha habido de repente algunos años en donde la UIT ha sido menor a la del presente año, es decir, no sé si de repente tienes o se maneja la información de que la UIT, en vez de subir, haya bajado. No, siempre se va para arriba, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, desde el 92, tenemos los registros de cuando se empezó a usar la nueva terminología tributaria, era 1.040 soles en 1992. Y después todos los años ha ido subiendo, algunas veces 200 soles, algunas veces 50 soles, pero todos los años ha venido subiendo, excepto un año que se mantuvo constante, que fue en el 2003, que se mantuvo en 3.100 soles. Pero en principio siempre es algo que va subiendo porque los costos han ido subiendo, ¿no? Un sol no compra lo mismo, 10 panes ya no compran, ¿verdad? Entonces, es por eso que también va subiendo la UIT para irse ajustando a esa diferencia, tanto en costos como en capacidad adquisitiva de la población. Claro, quedaron atrás las épocas donde comprabas una galleta a 50 centavos, ¿no? Y hoy la situación es totalmente diferente. Mónica, y la otra pregunta es, ok, se modificó entonces el valor de la unidad impositiva tributaria, 2025 será 5.350 soles, pero al peruano de a pie, ¿no? A los hogares peruanos, las personas que nos están viendo a esa hora de la tarde a través del YouTube, a través de la plataforma de televisión, ¿cómo le afecta? O sea, estas modificaciones a mí, ¿cómo me impacta? ¿Va a tener de repente se va a reflejar en mi vida diaria, de repente con el tema tributario? Cuéntanos un poco el detalle. Correcto. Hay algunos actores, algunas personas que vamos a ser beneficiadas, otras que vamos a ser algo perjudicadas. ¿Quiénes se benefician? En principio, los trabajadores, tanto en planilla como independientes, si es que pagamos impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, entonces vamos a tener un ligero beneficio. ¿Por qué? Porque la deducción, es decir, cuánto se resta de nuestros ingresos para calcular el impuesto a la renta, es un número de UITs, 7 UITs. Si ahora es más grande, quiere decir que nos van a descontar una mayor cantidad, por lo tanto vamos a tener que pagar menos impuestos. También muchas personas que nos están escuchando ya saben que cuando una persona, por ejemplo, en planilla gana menos de 2.575 soles, no tiene por qué pagar impuesto a la renta, puede hacer una exoneración. Ahora, a partir de 2025, ese monto sube y va a ser desde 2.675 soles. Si ganas menos de eso, no pagas impuesto a la renta. Entonces, si estás en planilla y ganas menos de 2.675 soles, no vas a pagar ningún impuesto. Entonces, te ves un poquito más beneficiado. Y en el caso de los trabajadores independientes, los que pasan recibos por honorarios, obviamente a veces el ingreso mensual va variando, pero si tu ingreso mensual es siempre el mismo, ahora es hasta 3.900 soles lo que puedes ganar y no pagas impuestos. Entonces, sí ha habido una mejora, un beneficio a todos esos trabajadores, va a haber un beneficio a todos esos trabajadores, tanto en planilla como independientes, que pagan su impuesto a la renta. Y después en el resto también va a haber un mayor descuento. Entonces, por ahí hay un beneficio claro. Otro beneficio es que también el crédito Mi Vivienda, los bonos que da Mi Vivienda, también se calculan en función de las UITs. Así que si por ahí hay una persona que nos está escuchando que quería sacar su préstamo Mi Vivienda, el próximo año ese préstamo le puede cubrir un poco más de monto y por lo tanto puede comprar una vivienda un poquito más cara. Entonces también hay algunos subsidios como Mi Vivienda que van a cubrir más, entonces eso beneficia a esas personas. Pero también afecta a algunas personas, sobre todo las más afectadas son empresas y personas que tienen que pagar tasas administrativas. Es decir, si voy a hacer un trámite a la municipalidad o un trámite a alguna otra entidad del Estado que me cobra tasas, la mayoría de esas tasas están vinculadas a una UIT, entonces eso va a estar más caro. Otro tema también que va a afectar es si, por ejemplo, tengo que pagar multas. Muchas veces las multas administrativas o las que tienen que ver con alguna falta
están vinculadas a la UIT. Entonces, el próximo año la multa va a estar más cara. Ese es como el balance en promedio de quienes salen beneficiándose y quienes pierden. Por otro lado, también hay un lado de las empresas, para todos los que nos están escuchando, microempresarios, MIPES, ¿verdad? que también ya seguramente saben, así es, el régimen MIPE ahora va a ser un poquito más grande porque se calcula también sobre la base de la UIT. Así que puedes tener más ventas y considerarte a un MIPE. Así que ahí también hay un beneficio para los que están en este rango de ingresos MIPE. Ajá. Ahora, sí es importante, digamos, esto último que remarcas, Mónica, por la naturaleza, ¿no? Y la presencia que tienen las MIPES en nuestro país. Entonces, puede también, digamos, servir de aliciente como un factor positivo para las MIPES este 2025. En verdad no debería de ser tanto, Valeria, ¿sabes por qué? Porque en teoría sí está bien calculada la UIT, que es un poco lo que se espera de un organismo técnico como el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso debe estar vinculado como ya han ido aumentando su incremento, aumentando sus ventas las MIPES, ¿no? Entonces, en verdad básicamente les va a compensar el que las ventas ahora son mayores, ¿no? Seguramente porque los precios han subido, tal vez tienen ahí un tema de que sus costos han subido, pero sus ventas son mayores y lo único que está haciendo la UIT es compensar ese incremento de las ventas. Así que en principio eso no es un incentivo, se mantienen las cosas como están y más bien lo que se tiene que hacer para incentivar a que haya más microempresas que quieran ser formales y que quieran pagar impuesto a la renta en el régimen MIPE es ir gestionando el tema de los costos de la fiscalización, los costos tributarios y otro tipo de tramitología que se necesita para poner una microempresa. Claro. Pero en principio la UIT no debería ser un factor determinante en esto. Muy bien, Mónica, gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Mónica Muñoz Nájera, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más.